Amados hermanos, les saludo con la paz de Dios y les invito a considerar el tema del día de hoy, titulado Poder para esta generación. Y para ello les pido me acompañen en la lectura del versículo número 8 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que dice de la siguiente manera: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en nuestro temario se plantean 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿se puede recibir el Espíritu Santo en esta generación? Este cuestionamiento tiene mucha lógica, ya que en la actualidad, en un mundo tan corrompido, donde la humanidad asimila tantas ideologías, tantas filosofías y tantas doctrinas falsas, que hacen que el hombre se aleje de Dios o que no crea en Él. Y la Biblia dice que ningún incrédulo tiene el Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, ese creyente debe vivir según el Espíritu Santo y no según la carne o la vieja naturaleza. Esto es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Pero fijémonos en lo que dice al final del versículo: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es creyente, no pertenece a Cristo. Por tanto, los incrédulos no tienen el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de incrédulos, no lo estamos haciendo en un tono peyorativo o despectivo. Se trata de un término para describir a la persona que jamás ha recibido a Cristo como su personal Salvador. En cambio, toda persona que se ha convertido, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, ha sido regenerada y es habitada por el Espíritu Santo. Y por ese hecho es un templo de Dios. Además, de ahí en adelante, esta persona está preparada para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, que es una promesa para los suyos. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pero esta posición, hermanos, no es aceptada por algunos que piensan que un cristiano no puede ser considerado templo de Dios mientras no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y esto está fuera de la enseñanza bíblica, porque nunca el bautismo con el Espíritu Santo fue designado para hacer a una persona cristiana y templo del Espíritu, sino para llenar de poder al que ya es cristiano. Y creo que todo esto nos responde a la pregunta: sí, podemos recibir el Espíritu Santo en esta generación, pues es una promesa para aquellos que le aman, y en especial por la juventud que es llamada a la fuerza de la iglesia, y que necesita de ese poder para la efectividad de la obra. Porque nuestros esfuerzos podrán ser los más nobles, los mejor intencionados, pero solo el Espíritu Santo podrá trascender en los corazones de aquellos que han sido llamados a una vida de poder. La palabra de Dios dice en Juan el 14, versículos del 15 al 21: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré
a Él. La segunda pregunta que nos hace nuestro temario es, ¿cómo podemos recibirlo? Para recibir el bautismo con el Espíritu Santo se habla de 4 requisitos. En primer lugar, se habla del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, el arrepentimiento es una condición indispensable para el perdón de los pecados y es el primer paso para volverse a Dios, lo cual demanda someterse a su autoridad. Creer en el Evangelio es creer en Cristo crucificado y resucitado. Es tener por cierto que Él es el único Salvador y que no hay otro. Es también confiar y entregarse a Él y a su poder absoluto para salvarnos. Por este motivo no creemos ni aceptamos que cualquier inconverso que permanece en las tinieblas de la idolatría, que no se ha arrepentido ni aceptado al Señor como su Salvador, y que tampoco ha aceptado los demás aspectos y requerimientos de la vida cristiana, puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque lo que está escrito es inviolable. Segundo requisito, se debe obedecer a Dios. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Por esto, hermanos, es necesario escudriñar las Escrituras y examinar nuestra propia vida para ver si hay algo en lo cual no estamos obedeciendo, pues se debe obedecer tanto en lo más como en lo menos, en lo pequeño y en lo grande. El tercer requisito, se debe de pedir el bautismo en oración ferviente y con fe en la promesa divina. La Biblia dice en Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuarto requisito. Queridos hermanos, el secreto para gozar de la plenitud del Espíritu Santo y su manifestación continua es la unión con el Señor Jesucristo y la permanencia en Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La tercera pregunta del temario es, ¿todas las experiencias de la manifestación del poder del Espíritu Santo son iguales? La respuesta, queridos hermanos, es no. Y veamos lo que dice la Biblia en 1 Corintios 12, en sus versículos del 6 al 9. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amados hermanos, esta porción de la Escritura es muy clara y nos enseña que el Espíritu Santo es soberano y se manifiesta de manera libre en aquellos que se sujetan a Él, para dar testimonio de nuestro Señor con decencia y orden. Queridos hermanos, amados jóvenes,
Busquemos con denuedo el bautismo con el Espíritu Santo, a través de oraciones fervientes, escudriñando las Escrituras, pero sobre todo con sujeción, dependencia y fe en Dios, para que nos dé ese poder de lo alto, que nos capacite para trabajar en su obra, porque los campos están listos para la siega. La paz de Dios.